A continuación, vamos a emplear la teoría de flujo potencial para encontrar el campo fluidodinámico alrededor de un objeto de interés y, una vez conocido dicho campo fluidodinámico, poder encontrar información que sea útil para problemas prácticos de ingeniería, como por ejemplo la distribución de presiones sobre ese cuerpo de interés, la carga que actúa debido a la distribución de presiones sobre ese cuerpo, etc. En particular, queremos encontrar cuál es la distribución de presiones sobre un galpón que tiene un contorno semicilíndrico. Sobre el galpón incide una corriente uniforme cuya magnitud para la velocidad bien lejos del mismo y también para la presión las definimos como U infinito y P infinito. Como datos complementarios tenemos que el radio del cilindro lo definimos como R y la longitud, que es perpendicular a la pantalla, la ponemos como L. Conocidos los datos del problema, lo que primero tenemos que encontrar es la distribución de presiones externa al cilindro P sub S, sabiendo además que el interior del cilindro es hueco y la presión en el interior es constante e igual a P sub I. Una vez conocida esa distribución de presiones, la vamos a integrar sobre toda la superficie del cilindro para poder encontrar las componentes de la fuerza resultante sobre el mismo. Para comenzar con la resolución del problema, vamos a traer otra vez el esquema del galpón y sobre el mismo vamos a definir cuáles son las presiones que actúan sobre el mismo. Tenemos por el lado exterior una presión que vamos a definir como bien dijimos P sub S. Esa presión varía con el ángulo θ y desde el interior tenemos una presión constante que también definimos como P sub I. Definimos a continuación el elemento de área sobre la superficie del galpón. A esa superficie la definimos como diferencial de área. Sobre ese elemento diferencial de área actúa una fuerza definida como diferencial de F, la cual la descomponemos en una componente paralela a la dirección del flujo, que la vamos a definir como diferencial D, y una perpendicular a la dirección del flujo, que la vamos a definir como diferencial L. A continuación, lo que debemos hacer es escribir la función de corriente que describe el campo fluidodinámico para el problema de interés. En este caso, la función de corriente es la correspondiente a la suma de dos funciones de corriente, una debida a la corriente uniforme y la otra es la función de corriente correspondiente al doblete. Dicha función de corriente, planteada en coordenadas cilíndricas, es igual a U infinito por el radio por 1 menos el radio A dividido R todo al cuadrado por el seno del ángulo θ. Una vez definida la función de corriente, podemos derivarla convenientemente para encontrar las componentes de la velocidad, en este caso V sub R y V sub θ. La componente V sub R es igual a 1 sobre R por la derivada de la función de corriente psi dividido θ, la cual al derivar queda igual a U infinito por 1 menos A sobre R todo al cuadrado por el coseno de θ, y la componente V sub θ es igual a menos la derivada de la función de corriente psi respecto de R. Al derivarla encontramos que V sub θ es igual a menos U infinito por 1 más el radio sobre la coordenada R todo elevado al cuadrado por el seno de θ. Mediante estas expresiones podemos encontrar cuánto valen las componentes de la velocidad P sub R y V sub θ para un punto cualquiera en el dominio que se encuentre a un radio R y su correspondiente ángulo θ. Ahora, a pesar de que podemos conocer cuánto vale la velocidad en cualquier punto en el espacio, a nosotros nos interesa puntualmente conocer cuál es la distribución de presiones sobre la línea de corriente que define el contorno del cilindro que estamos estudiando. Una propiedad que se vio en teoría relacionada con las líneas de corriente y los vectores velocidad es que estos últimos son siempre tangentes a dichas líneas de corriente. Teniendo en cuenta esto, vamos a obtener que la componente radial de la velocidad sobre la línea de corriente va a valer 0 y vamos a tener solamente una componente tangencial sobre cada uno de los puntos que va a ser igual a menos 2 veces la velocidad de la corriente infinita por el seno del ángulo θ. Una vez conocida la distribución de velocidades sobre el galpón, podemos plantear la ecuación de Bernoulli entre un punto bien alejado al galpón, en el infinito,
y un punto cualquiera sobre la superficie del galpón a un ángulo θ y un radio A. Nuestro objetivo ahora es encontrar una expresión para la distribución de presiones sobre el cilindro, o sea, cuánto vale P sub θ. A pesar de que un galpón típico puede tener muchos metros de diámetro, para el planteo de nuestro problema vamos a despreciar la variación de energía potencial. La ecuación de Bernoulli simplificada queda igual a P sub θ menos P infinito es igual a 1/2 por U infinito cuadrado menos U sub θ cuadrado. Teniendo en cuenta que U sub θ no es otra cosa que la componente tangencial de la velocidad obtenida recientemente, al reemplazarla obtenemos que la diferencia de presiones P sub θ menos P infinito es igual a U infinito cuadrado sobre 2 por 1 menos 4 seno cuadrado de θ. De esta manera ya tenemos una expresión para saber cuánto vale la presión sobre la superficie exterior del cilindro. Recordamos que el interior del cilindro está sometido a una presión constante P sub I. Uno de los objetivos en este ejercicio es encontrar cuánto vale la magnitud de la fuerza resultante sobre el galpón. Esta fuerza se puede definir en forma genérica como la resultante debida a la distribución de presiones sobre el cuerpo en estudio más la resultante de las tensiones de corte también obtenidas sobre el cuerpo en estudio. A continuación, para poder resolver el problema, descomponemos a la fuerza F en su componente en la dirección paralela a la dirección del flujo, esto es la resistencia D, y la componente perpendicular a la dirección del flujo, esto es la sustentación, que se define con la letra L. La expresión resultante es la que se ve en la imagen. Como bien sabemos, una de las características distintivas del flujo potencial es que la viscosidad del fluido vale 0. Debido a esto, las tensiones de corte para el cálculo de las fuerzas van a valer 0. Ahora, las fuerzas debidas a la presión van a ser siempre compresivas. Entonces, si analizamos cómo varía la distribución de cada una de las componentes de las fuerzas en la dirección paralela al flujo y perpendicular al flujo, vamos a encontrar que la componente horizontal evaluada en el ángulo θ va a tener una componente de igual magnitud pero de sentido contrario en el ángulo θ más pi sobre 2. O sea que cuando integremos la distribución de presiones para la componente horizontal, tenemos que encontrar que la fuerza de resistencia, esto es la paralela a la dirección de la corriente uniforme, tiene que valer 0. Este resultado es esperable ya que se cumple lo que definió D'Alembert en su famosa paradoja, en la cual decía que la resistencia medida en cuerpos evaluados con la teoría de flujo potencial daba 0, y esto contradice claramente con las mediciones experimentales. Resta obtener entonces una expresión para la fuerza perpendicular al flujo, o sea, la sustentación. Esta es igual a la integral cerrada de menos p por el seno de θ más tau por el coseno de θ, todo por el diferencial de área. Aquí tau w es igual a 0. La fuerza de sustentación L va a ser igual entonces a menos la integral de 0 a pi por la distribución de presiones en el exterior del cilindro P sub θ por el seno de θ diferencial de área, menos la integral de 0 a pi de menos P sub i por el seno de θ diferencial de área. Aquí P sub i es negativa porque apunta en dirección contraria a la dirección en la cual actúa la presión exterior P sub θ. La sustentación queda entonces igual a la integral de 0 a pi de P sub i menos P sub θ por el seno de θ diferencial de área. Como ya se dedujo previamente cuál es la distribución de presiones sobre el cilindro, lo que tenemos que hacer ahora es reemplazar esta expresión en la expresión para la fuerza e integrarla. La sustentación queda igual a la integral de 0 a pi de P sub i menos P sub θ por L, que es la longitud del galpón, por R, que es su radio, por el seno de θ diferencial de θ. Recordamos que integramos de 0 hasta pi porque estamos evaluando solo medio cilindro. Ahora sí reemplazamos en la integral la expresión para P sub θ
y agrupamos los términos convenientemente, cosa de poder obtener integrales que sean fáciles de evaluar. Finalmente tenemos que la sustentación la podemos obtener a partir de la evaluación de dos integrales, una que depende directamente del seno de θ y la otra del seno cubo de θ. Evaluando esta última integral mediante las técnicas de integración o directamente usando las tablas de integrales, tenemos que la integral del seno cubo de θ diferencial de θ es igual a menos 1/3 del coseno de θ por el seno cuadrado de θ menos 2. Desarrollando las integrales y operando convenientemente, encontramos que la fuerza de sustentación, reiteramos que esta es la perpendicular a la dirección del flujo, es igual a P sub i menos P infinito menos un medio de ρ U infinito cuadrado, todo multiplicado por 2 veces el radio por la longitud, más 8/3 de la densidad del fluido por U infinito cuadrado por R por L. A continuación vamos a definir algunos valores numéricos para las distintas variables. A continuación vamos a calcular esa fuerza L definiendo algunos valores para los parámetros que intervienen en el análisis. Vamos a representar también la curva del coeficiente de presiones con el ángulo θ y vamos a comparar esos resultados con los obtenidos en una simulación numérica. Los parámetros atmosféricos van a ser los correspondientes a la condición estándar. El radio del galpón, que se define con la letra R en la expresión, pero en la gráfica con la letra A, va a ser de 5 metros. La longitud del galpón va a ser de 25 metros. Y definimos por conveniencia que la velocidad de la corriente libre sea de 100 metros por segundo. Si bien la presión en el interior del cilindro puede ser arbitraria, puede ser cualquiera, por conveniencia a la hora de hacer los cálculos definimos que la presión sub i sea igual a la presión de la corriente libre. A continuación vamos a mostrar parte del dominio que se empleó para la simulación numérica. En dicha imagen puede verse el contorno del galpón y el espacio circundante, que antes era continuo, ahora está subdividido en pequeñas celdas en las cuales se van a ir calculando las distintas variables de interés, la velocidad, la presión, etc. Una vez realizada la simulación se procede al cálculo de las fuerzas empleando la expresión analítica y la obtenida de la integración de la solución numérica. Al reemplazar los datos en la expresión analítica obtenemos que la fuerza de sustentación va a ser igual a 2.552 kN, mientras que al integrar los valores discretos de la presión sobre el galpón en la solución numérica obtenemos que la fuerza de sustentación por CFD va a ser igual a 2.539 kN. La comparación entre ambas soluciones da un error del orden del 0,5%. A continuación vamos a mostrar la expresión del coeficiente de presiones con el ángulo θ. Vemos que en los puntos de remanso, como corresponde, el coeficiente de presiones es igual a 1 y en el punto de máxima velocidad para θ igual a pi sobre 2 es igual a menos 3. En la misma gráfica se muestra la solución analítica con una línea de trazo azul y la solución numérica con los valores discretos en puntos naranjas. Puede verse que la solución, la distribución de presiones y por lo tanto del coeficiente de presiones es prácticamente idéntica. Con esto se ve la buena concordancia que hay entre el método analítico y el método numérico. Así como se muestra la distribución del coeficiente de presiones sobre la superficie de interés, que en este caso es el cilindro, también pueden visualizarse con la solución numérica los valores locales del coeficiente de presiones en todo el dominio. Una de las grandes ventajas del método numérico es precisamente esta, poder encontrar la solución local de una manera bastante rápida y eficiente. También mediante la solución numérica podemos visualizar la distribución de alguna de las líneas de corriente en el dominio alrededor del cilindro y aprovechamos esta imagen para comentar una de las limitaciones que tiene la teoría de flujo potencial a la hora de evaluar puntualmente cargas o flujos externos alrededor de cuerpos. Concretamente vemos que cuando el flujo se aproxima al cilindro, al encontrarse con un obstáculo busca desviarse, pero la ausencia de viscosidad hace que una vez que se transpuso la región de máxima velocidad, la línea siga copiando perfectamente el contorno del cilindro y siga su curso aguas abajo.
Como vimos, esta simetría redunda en que la fuerza de resistencia medida sea igual a cero, cosa que en la realidad esto no ocurre. El flujo en la estela del cilindro es completamente diferente a la que se visualiza en la teoría de flujo potencial. Aguas abajo, la distribución de líneas de corriente deja de ser uniforme como se ve en la imagen y es reemplazada por una estela turbulenta cuya estructura va a depender fundamentalmente del número de Reynolds. Esta diferencia no invalida en absoluto a la teoría de flujo potencial. Hasta cierto punto aguas arriba, cuando el flujo empieza a desviarse alrededor del galpón, la distribución de líneas de corrientes es muy similar al flujo real, hasta alcanzar cierto punto donde empieza a producirse la estela que antes mencionábamos. Y a pesar de estas diferencias y de que, bueno, en la teoría de flujo potencial la resistencia es igual a cero, es posible tener, con una teoría relativamente sencilla de aplicar, una orden de magnitud para la carga que actúa sobre ese cuerpo, y además, conociendo las limitaciones del método, se pueden obtener distribuciones de presiones y velocidades que permitan de alguna manera obtener una visualización preliminar de cómo sería el flujo alrededor del cuerpo en estudio. Por lo tanto, aún hoy es una teoría sumamente utilizada.